Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, no sé a qué hora ustedes van a ver esta clase, pero y qué día la van a ver. Yo la estoy grabando un día martes al mediodía. Y bueno, sea cual fuere el día y la hora que ustedes van a ver esta clase, y les deseo que tengan un buen día, que buena falta nos hace realmente tener un buen día o unos buenos días por delante. Como les había dicho en la clase anterior, estas iban a ser dos, las clases sobre distintos dispositivos grupales, así que con esta damos por finalizada la temática. Cuando escuché la clase que grabé, me di cuenta, al finalizar, cuando les hablé de teoría, técnica, táctica, logística y estrategia, que había superpuesto los conceptos, que cuando hablé de técnica, creo que estaba hablando de táctica. Me parece que por ahí fue la cosa. Y esto es lo que tienen las grabaciones, ¿no es cierto? Si yo hubiera estado en un aula con ustedes presentes, se puede dar vuelta, me lo señalan ustedes, eso ya lo dijiste, Graciela, o yo misma, si tengo un pizarrón, bueno. Pero como la cosa no es así, voy a tratar de ordenar ese final de la clase pasada para que ustedes puedan tener una comprensión en realidad de estos pasos que hay que dar cuando yo hablé del dispositivo grupal como instrumento de investigación, y estos son los elementos que hay que tener en cuenta, que son a tener en cuenta y a utilizar como elemento de investigación de campo cuando uno va a hacer una intervención, y también, por supuesto, son útiles y apelamos a ellos a la hora de coordinar un grupo, cualquier dispositivo que tenga este grupo, ¿se entiende? Entonces, técnica, táctica, logística y estrategia se utilizan, por supuesto, para una tarea de investigación de campo, y también a la hora de coordinar un grupo. Son elementos que tenemos que tener en cuenta. Entonces ya me parece que la única que había quedado claro, o por lo menos para mí, es la cuestión de la logística, ¿no es cierto? La logística es el saber con qué elementos contamos para las acciones que vamos a realizar. Los elementos pueden ser materiales o puede ser también del orden de lo subjetivo. Recuerdo haberles dicho que cuando hablamos de los elementos materiales, hablamos también del tiempo que disponemos, cuántos somos en el equipo, qué tipo de equipo necesitamos para realizar esa tarea, si tenemos el espacio adecuado, el traslado hacia el lugar. Bueno, hay infinidad de cosas que serían como las materiales, y dentro del orden de lo subjetivo está el si tengo con qué yo, ¿no? Con mi mundo interno. Las herramientas, por supuesto, que me ha dado la escuela son interesantísimas a tener en cuenta, y todo lo que tiene que ver con la teoría, y además de eso, si yo puedo realizar el trabajo también desde lo ideológico. Recuerdo haberles dicho que desde la ética del psicólogo social se puede decir que no a determinado requerimiento de una comunidad, un requerimiento social, se puede decir no, es válido si desde lo ideológico se produce un choque que nos va a dificultar muchísimo la tarea. Yo les recuerdo un poquitito, nada más un sobrevuelo, que esto es un poco lo que le pasó al doctor Enrique Pillon Rivière cuando tuvo esa huelga de enfermeros, que ese fue, digamos, el origen de lo que después fueron los grupos operativos, ¿no? Cuando él tiene la huelga de enfermeros en
el Hospicio de la Merced, que hoy es el Borda, él desde lo ideológico estaba del lado de la huelga de los enfermeros. Eso desde el vamos, en sus escritos lo manifiesta. Pero por otro lado, como profesional de la salud, toda esa gente que estaba en el pabellón a su cargo dependía de él y de cómo él accionara. Ahí es como que se dio un conflicto de intereses ideológicos. Lo llevó puesto la ideología, lo llevó puesto los acontecimientos, y hubo una adaptación activa a la realidad maravillosa por parte de él, que ya era un gran pensador. Pero bueno, a nosotros nos puede pasar, ¿no? Que después de haber armado todo, de haber aplicado una logística, de saber más o menos con qué técnica podemos abordar algo, ideológicamente no coincidimos con el proyecto. Entonces resulta ético y válido, por supuesto, que el psicólogo social diga que no. Bueno, entonces la logística ya la habíamos desarrollado. Después les hablé de la táctica. La táctica son los distintos pasos, ¿no es cierto?, que uno va a dar, que tenemos que dar, para lograr el objetivo. Son los medios que voy a utilizar para lograr el objetivo que ya planeé, que ya tengo en mente o ya bajé al papel o que ya presenté como proyecto. ¿Estamos? Entonces ahí ya tenemos la táctica. Creo que acá en este punto donde el otro día me hice un lío. También hablamos, no es porque estas cuestiones tengan un orden predeterminado, yo las mezclé en mi cabeza y las mezclé cuando las lancé, cuando me largué a hablar. Las técnicas son los recursos, pero técnicos, ¿no?, con que cuento y con lo que yo creo que tengo que operar en una relación específica. Y acá ya estamos pensando en el dispositivo que deberé armar para lograr el objetivo, ¿sí? Tengo que armar un grupo. Esto nos lleva directamente a cómo también empecé la clase anterior, en estas dudas que suelen aparecer en tercero, ¿no?, con los distintos grupos que vamos viendo, que aparecen, sobre los cuales tenemos que trabajar. Hay distintos tipos de grupos y muchas veces, armar un grupo no es lo mejor para la tarea que yo creo que tengo que desarrollar para el objetivo que me propuse. La estrategia, ya como final, sería como la sumatoria de la logística, de la técnica, de la táctica. La utilización sería de todo eso, la utilización, cómo lo voy utilizando, en qué momentos, ¿no? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es el momento oportuno? Un ejemplo como muy loco, ¿no? En estos momentos nos cuesta muchísimo pensar en un trabajo o en una intervención psicosocial. Digamos que en estos momentos de pandemia me refiero, y que la mayoría de las personas estamos cumpliendo una cuarentena, y que en muchísimos barrios, por supuesto, hay carencias manifiestas, y si nosotros tuviéramos que hacer una intervención, nuestra estrategia sería totalmente distinta a lo que podemos saber, a lo que tenemos pensado. Entonces hay que planear absolutamente otra cosa, ¿no? Mi objetivo general, ahí en mi objetivo general tengo que poner mi estrategia, que son todos esos pasitos que doy utilizando todo lo demás. Entonces me parece que era necesario que yo aclarara un poquito ese despiole que hice con ese tema.
Bueno, gente, había pensado también hablarles de cuando ustedes seguramente habrán escuchado hablar muchas veces, y a psicólogos sociales, de cuando sucedió la tragedia de Cromañón, ¿no? La presencia de psicólogos sociales en ese espacio. Y muchos de ustedes también se habrán preguntado cómo es posible, cómo puede un psicólogo social, teniendo en cuenta nuestro ECRO, teniendo en cuenta la formación, teniendo en cuenta que trabajamos en un universo simbólico, con un proceso primario, ¿no? Con lo manifiesto, latente, cómo actuar ahí ante esa emergencia, porque esa fue una brutal emergencia que nos atropelló. Ahí no hay tiempo de hacer un grupo, por supuesto, ni hablar de eso, sino que el psicólogo social ahí cumple otro papel totalmente distinto, y las técnicas que utilizará, ustedes las tienen, van a tener que apelar a ellas, va a tener que partir de la empatía, de la contención. En Cromañón hubieron muchos psicólogos sociales y hubo muchas técnicas psicodramáticas. Y a mi criterio, les voy a dar mi opinión, para mí funcionó muchísimo más el psicodrama, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo siempre digo, cuando doy psicodrama, yo soy psicodramatista, tengo formación como psicodramatista, que muchas veces les pregunto, ¿ustedes creen que es imprescindible ser psicodramatista para coordinar un grupo? Esto nos lleva al dispositivo también, y les digo no es imprescindible, pero conocer técnicas de psicodrama es muy importante. En Cromañón se utilizaron muchas técnicas psicodramáticas, el dispositivo fue así, de contención, de que la gente pueda hacer una catarsis inmediata, porque aquellos que podían, a otros directamente no nos podíamos acercarnos, pero aquel sujeto con el cual podíamos tener una conexión, la técnica más utilizada aparece desde el psicodrama. Bueno, gente, vamos entonces, como les dije, a los distintos dispositivos grupales. Ya el otro día recuerdo haber tomado este dispositivo de los grupos de alcohólicos anónimos, ¿sí? Que ustedes no van a poder entrar, eso se los dije, y que la coordinación es un grupo, sí, es un grupo. Un grupo que fue creado, miren, me hice de algunos datos, después se los voy a decir. Largo ahora con el tema de los grupos de alcohólicos anónimos. Los grupos de alcohólicos anónimos son terapéuticos, pero fíjense ustedes que se trabaja con el proceso secundario. La gente va ahí, va con una adicción, se decía antes, una problemática, podemos decir ahora, y cuenta lo que le pasa con una sustancia. Acá no se trabaja sobre lo latente, no se trabaja lo vincular con otros integrantes, poco importa si se hacen amigos o no. Estos grupos fueron creados hace muchísimos años, si mal no recuerdo, en 1935, 1937. Y cómo se han sostenido a lo largo del tiempo y han sido muy eficientes, ¿no es cierto?, con la recuperación de la gente, porque sostuvieron esta cuestión de la privacidad y del anonimato. Eso fue sostenido, no fue modificado nunca. A ver, podemos hablarlo desde nuestro encuadre, podemos pensarlo de nuestro encuadre, pero la condición es el anonimato. Por eso se han sostenido en el tiempo y por eso se dieron resultado. A ver, cuando hablamos de anonimato, ¿qué significa? ¿Que nuestra familia no sabe que podemos concurrir a esos grupos? Sí, por supuesto que sí.
simplemente que yo ahí puedo ir y cambiar mi nombre y no me importa, a nadie le importa si verdaderamente estoy diciendo la verdad o no. Lo que importa es lo que llevo a ese espacio, y se trabaja lo que me pasa a mí con la sustancia que consumo, nada más. Ahí no existe lo latente, se trabaja sobre lo manifiesto, y esos grupos son coordinados, porque ellos le dicen coordinadores, por lo general por alguien que ya pasó por ese lugar de estar dependiente de alguna sustancia y hoy se sienta en otro lugar distinto, en lugar de la coordinación. Les dicen coordinadores, y bueno, es un dispositivo totalmente distinto. Ustedes no pueden entrar ahí a observar, esto lo dije, ¿no? Pero creo, no tengo la plena seguridad, pero creo que sí, que pueden entrar a observar al grupo que creo que se denomina Al-Anon, que son las de las familias de los que concurren a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, y las familias van a otros, no todas, las que quieren, las que deciden ir a otros grupos donde también van a plantear su problemática, que es la problemática de convivir con un dependiente a una sustancia o a cualquier otra cosa. Y ahí sí creo que les permiten el acceso para hacer una observación, pero bueno, eso no tengo la plena seguridad. Son grupos, sí. Tienen coordinaciones también. ¿El dispositivo es el mismo que el nuestro del grupo operativo? No, porque incluso ellos no se sientan en redondo, sino que están como en una especie de aula, sentados como cuando ustedes toman un teórico, el coordinador se pone por delante y el que quiere hablar levanta la mano y le van dando la posibilidad de hablar de acuerdo a todos aquellos que algunos escriben, ponen en un papelito, ¿no es cierto?, que quieren hablar, ese papelito va pasando, llega al coordinador y el coordinador después, si hay tiempo, ¿no?, dentro de la reunión, le cede la palabra. Así que bueno, son grupos interesantísimos que dieron muchísimo resultado. Sugiero, para quien quiera, leer a un psicoanalista y psicólogo social reconocido en el ambiente que se llama Ricardo Klein. Él ha escrito bastante sobre los grupos de Alcohólicos Anónimos. Él no está de acuerdo con estos grupos en el sentido que manifiestan sus escritos. Búsquenlo a Ricardo Klein, la verdad que es muy interesante. Yo lo tuve varios años como docente en la formación. Él dice que el que concurre a Alcohólicos Anónimos y después deja de consumir y puede estar toda la vida y nunca más volver a ese consumo, reemplaza en este caso ese grupo, ese espacio, esos compañeros reemplazan la sustancia que consumía. Entonces a él no le causa ninguna simpatía, pero bueno, yo se lo transmito porque es bueno leer todo lo que se ha escrito, ¿no?, sobre estos grupos. Bueno, otro dispositivo son los grupos de reflexión, se denominan así, grupos de reflexión. Son grupos donde uno asiste para tratar una diversidad de problemas. Podemos hablar de la problemática con los hijos adolescentes. ¿Podemos pensar en eso? Sí, lo podemos pensar. Se trabaja más dentro del análisis de lo manifiesto o
desde el aspecto secundario, el pensamiento secundario. Podemos reflexionar sobre la conducta de los hijos, por ejemplo, pero son grupos de reflexión que también se convierten en psicoanalíticos desde el momento que yo voy ahí y también tengo que contar lo que me pasa con ese hijo adolescente o hija adolescente, hablándole de la conducta de ellos. Trabajo qué me pasa a mí con esa relación que tengo con el hijo, ¿no? O hija, o hijos. La temática es de lo más variada de los grupos de reflexión en ese sentido. La idea es que el recurso técnico de estar en grupo, esto es lo que tiene de maravilla, el recurso técnico de estar en grupo, simplemente eso moviliza el proceso primario. Entonces puedo tomar aspectos que me movilizan a mí mucho con esta cuestión de mi cercanía con los adolescentes y lo que a ellos les pasa. ¿Qué produce en mí estos grupos de reflexión? Dicen que producen un proceso de desestructuración y reestructuración nueva alrededor de la problemática. La consigna es que hablen libremente de lo que se les ocurra, pero, acá está la diferencia, sobre la temática que fue motivo del grupo, ¿sí? Apunta hacia lo latente desde el orden de lo manifiesto. La tarea sería también un poquito arrojar luz sobre aquellas zonas oscuras, ¿no es cierto? El que me pasa a mí con esta cuestión del adolescente. No se trata básicamente de lo manifiesto de un grupo terapéutico, aunque esta desestructuración y nueva estructuración producto del aprendizaje resulte terapéutico por añadidura. Estos se denominan grupos de reflexión y abarcan a una situación como las que les acabo de mencionar, pero infinidad de temas pueden ser tomados con estos grupos de reflexión. Bueno, ahora vamos a los grupos terapéuticos. Bueno, acá ya no tenemos ninguna duda, se trabaja sobre el proceso primario del sujeto. Ustedes de psicoanálisis saben y saben mucho. Se propone la cura de las personas. Ustedes saben que se puede hacer en forma individual, pero en este caso, como hablamos de dispositivos grupales, vamos a hablar de la cura inmersos en un grupo formados con la misma finalidad. La diferencia acá con este grupo, a diferencia del grupo que ya hablamos, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos y los grupos de reflexión, es que en estos grupos terapéuticos que tienden a la cura del sujeto, se trabaja directamente con lo subjetivo. La técnica no es directiva, esa pata del psicoanálisis la tomó la psicología social. Las coordinaciones que nosotros hacemos no son directivas, por eso siempre decimos que los coordinadores de grupo en psicología social somos copensores, no dirigimos al grupo. Podemos pensar en alguna medida que lo direccionamos hacia una tarea específica, pero no desde la dirección. Al igual que en los grupos terapéuticos que tienden a curar al sujeto. Los grupos son heterogéneos con diversa salvedad. ¿Por qué? Porque el profesional que trabaja de esta manera
A veces, y acá miren qué interesante, acá podemos tomar esto de la estrategia, ¿no? A veces pienso que bueno, que es mejor, si trabajo con adolescentes, por supuesto, el grupo terapéutico que yo coordine va a ser de adolescentes. Si trabajo con adultos que tienen alguna adicción, olvídense de Alcohólicos Anónimos, acá estamos hablando de psicoanálisis o grupos con otra terapia, otro proceso, otra modalidad de terapia. Voy a trabajar con ellos, entonces esa será mi estrategia. Grupos que se arman en función de la edad, por ejemplo, si estoy trabajando con adultos mayores que padecen ciertas problemáticas, y ese será el marco terapéutico que yo utilice, y de ahí el dispositivo al cual apele. ¿Estamos? Entonces acá ya también agregamos a los dos grupos que estuvimos hablando el grupo terapéutico. Bueno, vamos a otro tipo de grupo, que serían los grupos de discusión. Hablamos de un grupo de reflexión, ahora hablamos a un grupo de discusión. El grupo de discusión, bueno, trabaja con lo manifiesto, siempre. Se trabaja con el proceso secundario, que es lo mismo que decir lo manifiesto. El coordinador de este grupo no toma en cuenta y no interviene para nada en el proceso primario. Se pueden discutir distintos tipos de cuestiones, desde literatura, filosofía, el manejo de internet en tiempos de epidemia, qué sé yo, la violencia en el barrio. Después podemos ir viendo en qué derivan estos grupos de discusión. A veces derivan en nada, en que es 1 hora y media de discutir sobre determinado tema, cada uno hace su aporte y listo, y ahí se terminó, ¿no es cierto? En este grupo por lo general pueden haber distintas técnicas de coordinación. Hay un hospital acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el Hospital Pirovano, donde han ido varios alumnos de la Escuela de Psicología Social a hacer su práctica de observación de grupos o talleres. Y a veces volvían todos enojados, que esto se los dije al principio de la clase anterior, ¿no? Porque el Hospital Pirovano hace montones de talleres, no sé cuánto, si algún día quieran pueden venirse, pueden pegarse la vuelta, y bueno, y yo coordinaba un grupo donde habían encontrado un taller de discusión que se estaba haciendo en las escaleras de acceso a otro piso del hospital. Ay, ¿para qué? No saben, este grupo ya de tercero estaba enojadísimo porque pensaba que el coordinador no había impuesto el encuadre, no estaban trabajando, cómo se iban a sentar en la escalera. Bueno, y otra característica que tiene el Hospital Pirovano es que hay muchos barcitos en los alrededores, donde si no hay lugar en el hospital, está muy institucionalizado estos talleres, o estos grupos de discusión. No crean que cualquiera puede ir a coordinarlos, son profesionales quienes lo hacen. Y muchos barcitos de la zona también tienen la suerte, de recibir gente donde se arman estos grupos de discusión. El operador acá, coordinador, el que va equilibrando la reunión, el que va ofreciendo la palabra, el que va pautando las intervenciones, también se llama coordinador, moderador, tiene otro nombre que ya no voy a acordar. Toma otro tipo de lugares no cooperativas, pero que incluso puede participar en la discusión. El nivel en que se trabaja en estos grupos es el nivel de lo manifiesto.
que ya les dije, manifiesto o nivel secundario son sinónimos. Entonces con esto damos, digamos, también por cerrado lo que serían los grupos de discusión, que no es lo mismo, puede ser parecido, pero no es lo mismo que un grupo de reflexión, acuérdense. Bueno, ya tenemos unos cuantos grupos que hablamos. Ahora voy a hablar de los grupos Valent. Los grupos Valent siguen, por supuesto, fueron creados por Michel Valent. Michel Valent era un psicoanalista y biólogo inglés que falleció en el año 1970. La verdad es que es un injusto desconocido, porque él toma mucho de Bion. De hecho, ustedes verán que hay contemporaneidad con Wilfred Bion, que se acuerdan que Bion trabajó con aquellos que venían de la guerra, que venían del frente, y su tarea en principio específica era trabajar con ellos para que se repongan lo más rápidamente posible y volver al campo de batalla. Después Bion abrió un camino maravilloso cuando se dio cuenta que no podía llegar tratándolos individualmente, y comienza también a trabajar en grupos. Bueno, Michel Valent también trabaja en un hospital y da cuenta de la necesidad que tiene, de las cosas que le suceden a los médicos en realidad. Descubre que la tarea médica muchas veces hace pasar a los profesionales por presiones intensísimas que no tienen un espacio para ser trabajadas. Esas presiones intensas que él detecta, porque además, vuelvo a repetirles, es médico, su esposa también era médica, tienen que ver con algo que va más allá de su profesión. Un médico también tiene que salir a hablar con la familia del enfermo para decirle que falleció en la operación, por ejemplo. Se tiene que hacer cargo muchas veces de la mala praxis, ¿no?, que puede, por la cuestión que sea, suceder durante una operación. ¿Cómo explicarle a una familia que hubo un error en la intervención y se les muere el paciente? Bueno, pues hay que hacerlo. Trabaja también mucho aquello de los pacientes dependientes. Los pacientes dependientes que comienzan como una demanda exagerada hacia el profesional que los atiende y que terminan estresándolos en forma terrible, ¿no es cierto? Todas estas cosas que le suceden a los médicos, qué sé yo, él pensó también en los insumos médicos. Yo digo, hoy, aquí y ahora, como diría Pillon, es el momento de los grupos Valent, y yo les diría que estoy casi segura que están funcionando, casi segura, es más, ahora ya me pongo a curiosear, porque realmente tenemos una compañera que trabajó muchos años en un centro asistencial, un hospital muy importante acá de Capital, que armó grupos Valent. Bueno, ¿de qué se trata el trabajo que se proponen en estos grupos? Llevan a los grupos la problemática que tienen con su profesión. Presten atención a esto. Forman grupos donde no van a trabajar como si hacemos nosotros en psicología social, qué nos pasa a nosotros como grupo. Van a trabajar
simplemente nada más y nada menos lo que les pasa a ellos como profesionales de la salud. Van a llevar los casos que están vivenciando. Lo que propone Balint es justamente un grupo de pares. Acá son pares, son todos médicos. Después lo extiende y también incorpora al personal de enfermería que asiste a los médicos, y después también lo abre a más personas, pero siempre dentro del servicio. Estos grupos, vuelvo a repetir, creados hace muchos años y con un poco con la teoría de Bion, siguen vigentes. Los enfermeros, los camilleros, los anestesistas están incluidos en esta temática. ¿Quién no vio pasar un camillero al lado nuestro, no sé, llevando a un ser querido hacia el quirófano o sacándolo del quirófano, o estaba en su habitación y no sabemos a dónde nos llevan y es como que nos abalanzamos sobre el camillero manifestándole nuestras terribles ansiedades, ¿sí? Entonces eso es lo que llevan. Por eso digo, él lo piensa en un grupo de pares, en un principio restringidos a los profesionales médicos, y después lo abre un poquito. La idea es trabajar las terribles ansiedades que les generan el ejercicio de la profesión y todo lo que eso trae colateralmente. La elaboración de estas ansiedades va a constituir la tarea explícita del grupo. ¿Estamos? O sea que acá es todo explícito. Es un grupo centrado en elaborar las ansiedades, que genera una tarea que no es la de aquí y ahora, depende de cuando sea la reunión, sino que es la de cuando me están sucediendo los hechos, ¿no? Los hechos del trabajo cotidiano. Gente, bueno, y acá terminamos con otro tipo de grupo y comenzamos con los grupos T. T de tipo, de tío, de Tito y de Tiny Grab, o grupo de entrenamiento. Bueno, estos grupos también trabajan con el proceso secundario. Y estos grupos de entrenamiento, ustedes se tienen que remontar a segundo año, Kurt Lewin, cuando habla de la teoría de los liderazgos. Por eso se van a encontrar con la escuela lewiniana, con este tipo de grupos y este tipo de coordinación, porque Kurt Lewin no coordinaba los grupos como, si bien es uno de los precursores de la psicología social, no los coordinaba como el modelo que nosotros tenemos de Enrique Pillon-Rivière, ¿no? Estos grupos trabajan con experiencias y también trabajan con tareas programadas previamente por quienes arman estos grupos. Entonces yo armo, ¿sí?, la tarea, y después, cuando el grupo se reúne, una vez programada la tarea, la comienzan a trabajar. La trabajan absolutamente también desde lo manifiesto, ¿sí? Qué interesante esto de que lo trabajen de lo manifiesto. Ustedes saben que Kurt Lewin, uno de los precursores de la psicología social, cuando habla de un cambio social programado y cuando le enseña a las amas de casa en Estados Unidos, ustedes recordarán las clases que tuvieron de Kurt Lewin, que se negaban, ¿no?, en la posguerra a consumir achuras. Y él hace un trabajo que primero es individual, después por supuesto se da cuenta que es imposible y es grupal,
y convence de alguna manera, trabaja con esta cuestión de los liderazgos a las amas de casa que comienzan a consumir y aprenden a cocinar y se pasan recetas y se reúnen en grupo. Este es lo que se denomina un cambio social planificado. Él introdujo en esa sociedad un cambio enorme. Y bueno, estos grupos toman determinado aspecto de Kurt Lewin, que son básicamente lo que se refiere a los liderazgos. Son experiencias donde se pide otro tipo de técnicas, y si bien se trabaja con lo manifiesto y el proceso secundario, se utiliza mucho, miren qué contradicción, ¿no? Las técnicas psicodramáticas. Las técnicas psicodramáticas, ustedes ya tuvieron psicodrama y no sé si este año vuelven a tenerlo. Con el psicodrama se pueden desatar las más variadas escenas, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, son utilizadas. Las consultoras utilizan este tipo de dispositivo, llevando juegos, dinámicas, ejercicios psicodramáticos, pero ajustados, los ejercicios psicodramáticos o los trabajos psicodramáticos ajustados a la tarea manifiesta que estos grupos tienen como objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en las empresas, muchísimas empresas del país han consultado a estos grupos, que yo tenga conocimiento, muchas empresas, Toyota por ejemplo es una de ellas, no sé si se puede decir publicidad, pero ustedes no digan nada. Bueno, por ahí me mandan un auto a casa, ¿quién te dice por haberlos nombrado? Bueno, la contradicción, me mandan un auto ahora, no lo puedo usar porque no puedo salir. Bueno, un chiste que me permito hacer. Toyota, eso lo sé fehacientemente, porque Mitsubishi también contrata, no sé por qué, ahí se dan dos grandes marcas extranjeras, ¿no? Ejercicios programados. Un ejercicio típico que trajo al país la gente que también trabaja con estos tipos de grupos, quizá ustedes lo han hecho en psicología social, que es el de la NASA, ¿no? Que se le da a los integrantes distintos elementos que deberían llevar si hacen un viaje al espacio, y después se les indica que tienen que ponerlo en un orden de necesidades y de prioridades. Es magnífico porque los elementos a llevar son un montonazo, pero hay algunos que en el espacio jamás pueden ser utilizados, como por ejemplo un fósforo. No se puede prender un fósforo en el espacio, y sin embargo está en ese listado. Es muy enriquecedor pensarlo desde ese lugar, ¿no? Para pensar con qué herramientas cuento, ¿sí? Cuáles en algún lugar no me servirían y cuáles pienso que a lo mejor jamás las elegiría, pero sí son necesarias. Lo que esto trata de demostrar, este ejercicio, este jueguito de la NASA, es que en general, esto lo sabemos nosotros, el rendimiento grupal, porque primero el papelito pasa en forma individual, papelito con el detalle de los elementos, ¿no? Y después se van formando los grupos, ¿no? Y bueno, ¿qué se demuestra? Lo mismo que demostró Kurt Lewin en la teoría de los liderazgos, ¿no? Que el rendimiento es mejor grupal, y si tienen un líder democrático, ni hablar de eso. Bueno, estos son los grupos T de Tito, Training Group, grupo de entrenamiento. Bueno, hasta acá hay muchos más, qué sé yo, hay grupos de todo tipo, gente, todos son ricos, algunos parecidos a los nuestros, algunos no se parecen en nada,
después podemos pensar cómo la gente se reúne, los recursos que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos el recurso del panel. Iba a cerrar la clase sin esos recursos, ¿no? Hacer un panel de exposiciones con alguien que con una información o un tema previo. Acá esto es parecido a los grupos T, ¿no? A los grupos de entrenamiento. Y entonces en ese panel, que es moderado por alguien, es un dispositivo magnífico, la da con distintas variantes. Es una información que llegan previamente y después en el panel se abren y aparecerían distintas variantes. Otro recurso sería el del simposio. Bueno, eso lo utilizan mucho los médicos, ¿no? Cuando tienen que mostrar distintos casos y los quieren exponer como aprendizaje para otros profesionales de la misma, ¿no? Profesión, disculpen, profesional de la misma profesión, dije. Entonces se suelen hacer simposios, también es muy rico. Y para finalizar, un recurso muy útil es el del taller. Que ustedes tienen experiencia en taller porque en la escuela se formaron con este dispositivo que se arma después de determinadas clases. Por lo general se hace un taller donde se ponen en común los conocimientos adquiridos. Se dan cuenta que ahí estamos hablando, fíjense ustedes, de un grupo operativo que se arma operativamente en torno a una dinámica distinta, a un dispositivo distinto, que en este caso es el dispositivo del taller. Eso también es muy interesante que ustedes sepan que se puede trabajar. El día que ustedes tienen taller, ¿podemos decirle grupo operativo? Bueno, piénsenlo, esto se los dejo un poco para la reflexión, ¿no? No sé, ese día trabajan distinto, la coordinadora coordina distinto, a lo mejor interviene más aclarando alguna situación de la teoría, aparecen las cuestiones creativas, se les da como cierta cuestión de creatividad al espacio, pero que cada uno haga su producción, y sin embargo es un grupo operativo, modelo taller. Bueno, estoy cerrando la clase ya con de distintos dispositivos grupales, con estos modelos, uno de los cuales ustedes conocen bien porque lo ejercitaron los 3 años de la carrera. Así que un taller está muy bueno también para observar, aparecen cosas magníficas. Bibliografía, que a mí siempre me gusta sugerir algo, es la tengo acá, denme un segundito. Bien, Roberto Romero, Grupo, Objeto y Teoría, ¿sí? Tomo 1 y tomo 2, existen más, yo tengo 3 tomos, no sé si existe un cuarto. Acá Romero va detallando, a ver si los puedo mostrar. Bueno, dicen que sale al revés, no sé, espero que salga bien. Ahí está. No sé si está en PDF también, pero es muy probable, Romero, yo lo conocí, brillante. Él dirigió la cátedra de grupos de la Universidad de Buenos Aires durante muchos años. Y un tipo muy abierto porque nos dio a los psicólogos sociales la posibilidad de trabajar en la UBA haciendo dinámicas grupales. Miren ustedes, bueno,
es la bibliografía, además, por supuesto, que la que va a dar la escuela, que yo sugiero que en algún momento puedan tener, ¿no? Porque él habla de un grupo como objeto de conocimiento y como teoría, y es maravilloso porque tiene un dibujo en abstracto. Él habla del grupo abstracto y lo dibuja, ¿no? Y realmente es muy interesante. Bueno, cierro la clase, espero que les haya servido, que finalicen esto o que lo transcurran sabiendo que hay otro tipo de grupos, otro tipo de dispositivos, y que ustedes cuando se reciban de psicólogos sociales van a estar preparados para armar el dispositivo que consideren conveniente de acuerdo al emergente o a la circunstancia social que quieran abordar, ¿sí? Que no se queden aferrados al modelo que ustedes tuvieron durante este tiempo, durante estos años, que este modelo es maravilloso y les sirvió para que ustedes salgan instrumentados, ¿sí? Pero a partir de los instrumentos que tienen, a partir del ECRO de la psicología social, están más que habilitados, para pensar, ¿no? Y ejecutar distintos dispositivos grupales. Bueno, gente, espero les haya interesado la clase, les haya gustado, quizás nos volveremos a encontrar por este medio en otra ocasión, y bueno, que la pasen lindo, cuídense mucho y ojalá podamos vernos en breve, en forma personal, ahí por esos pasillos tomando un cafecito. Les dejo un saludo a todos. Chao, hasta luego.